Me obligaron a arrodillarme sobre la piedra antes de que pudiera entender lo que pasaba. Unas manos me sujetaban los brazos con fuerza, tanta que dejarían moretones, mientras las voces se alzaban a mi alrededor, acusadoras, seguras, decidiendo ya mi destino. Y en algún lugar detrás de mí, la voz de la sanadora silenció todo lo demás, tranquila y absoluta, al pronunciar las palabras que callaron a todo el salón. 6 semanas, 6 semanas. Un niño dentro de mí. Me reí porque tenía que hacerlo, porque no tenía ningún sentido, porque conocía mi propia vida, mi propio cuerpo, cada momento de él. Y lo dije más alto esta vez, nunca he estado con nadie. Y el silencio que siguió fue peor que los gritos, denso, incrédulo, esperando a que me quebrara. Entonces las puertas se abrieron, pesadas, definitivas. Y el rey Alfa entró, se detuvo frente a mí, lo suficientemente cerca como para tocarlo. ¿Quién te tocó? Tragué saliva. No lo sé. Y por primera vez desde que me arrastraron aquí, el Alfa no parecía convencido de que estuviera mintiendo. Parecía que intentaba comprender algo mucho peor. Antes de empezar, si eres de los que sienten las historias un poco más profundo que la mayoría, dale a me gusta, suscríbete y déjame saber en la sección de comentarios desde dónde nos estás viendo. Algo andaba mal antes de que abriera los ojos. No mal como cuando persiste un mal sueño, sino mal como se siente una habitación después de que alguien ha estado en ella sin tu permiso. Algo fundamental había sido reorganizado. Silencio donde no debería haber silencio. Presioné la palma de mi mano contra el delgado colchón y me senté lentamente. La cabaña era la misma madera desconchada, la misma corriente de aire de la ventana rota, la misma luz gris de la mañana entrando por una tela que no había sido cortina en años. Todo estaba exactamente donde lo había dejado, excepto yo. Busqué en mi interior, por instinto, no por pensamiento, de la misma manera que respiras sin decidirlo. Busqué esa parte de mí que había estado allí desde que tenía 13 años. El bajo zumbido, el calor en la base de mis costillas, la presencia que no era exactamente una voz, pero que tampoco estaba nunca en silencio. Nada. Volví a buscar más profundo, con más fuerza, como si cavara en tierra helada con las manos desnudas. Seguía sin haber nada. Mi loba se había ido. No estaba dormida, ni enterrada, ni enfadada o distante como se ponía a veces cuando yo estaba ansiosa o agotada. Estaba ausente. El espacio donde vivía dentro de mí estaba limpio y vacío, como una habitación que alguien hubiera fregado hasta dejar las tablas del suelo al descubierto. Presioné ambas manos contra mi esternón y cerré los ojos. Inspiré por la nariz, expiré por la boca, lo intenté una y otra vez. Despacio. Nada, nada. El pánico no llegó de golpe. Se fue acumulando, lento y químico, empezando en mis dedos, subiendo a mis muñecas, trepando por mis brazos como la escarcha. No, dije en voz alta. Mi voz sonó áspera, sin usar. No, no, no. Me quité la manta de un tirón y tropecé hasta el pequeño espejo roto clavado en la pared cerca del lavabo. La misma cara, el mismo pelo oscuro y enredado. Las mismas sombras amoratadas bajo mis ojos. Tenía exactamente el mismo aspecto, pero no era yo. No lo era. En la sociedad de la manada, tu lobo es tu alma. No es una metáfora, no es poesía. Es la parte de ti que se conecta con todo, con la luna, con la red de vínculos, con la jerarquía, con la tierra bajo tus pies. Sin él eres menos que nada. Eres una herida, una infección andante, una abominación. Y yo estaba de pie en una cabaña podrida al borde del territorio de Borath, sin lobo y sin explicación. Me puse ropa sin mirarla, botas sin atarlas, agarré el pomo de la puerta y tiré. El frío de la mañana me golpeó en el pecho como una bofetada. La clínica estaba a 20 minutos a pie, atravesando el pueblo bajo. Lo hice en 12, medio corriendo, medio tropezando, sujetándome las costillas como si algo dentro de mí pudiera caerse si lo soltaba. La sanadora Evangeline ya estaba allí. Siempre lo estaba.
Esa mujer prácticamente dormía en su mesa de examen. Levantó la vista cuando entré de golpe por la puerta, canosa, de ojos agudos, con las manos manchadas de milenrama y algo más oscuro. Aurelia se puso de pie antes de que yo hablara. Parece que algo va mal. Siéntate. Mi loba se ha ido. Las manos de Evangeline se detuvieron a medio movimiento. Me miró como se mira a alguien que acaba de decir algo imposible. Ido, repitió. Ido. No está inactiva, no está enferma, se ha ido. No puedo sentirla, no puedo alcanzarla. No hay nada ahí. Evangeline me guió hasta la mesa sin decir una palabra más. Sus manos eran eficientes y cálidas. Presionó sus palmas en mis sienes, mis clavículas, la parte posterior de mi cuello. Sentí el bajo pulso de su magia de diagnóstico, limpia, clínica, medida. Se movió por mi columna, mis costillas, mi abdomen, y se detuvo. Sus manos presionaron con más fuerza contra mi estómago. El pulso de su magia cambió. Se volvió más agudo, más enfocado. Evangeline, dije. No respondió. Cerró los ojos, frunció el ceño, sus labios se movieron sin sonido. Evangeline. Retiró las manos, me miró, y había algo en su rostro que nunca antes había visto. No era piedad, no era conmoción, era algo peor, miedo. ¿Qué? Susurré. Aurelia, dijo con cuidado, de la forma en que se habla a alguien que está al borde de un precipicio. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste con alguien? ¿Qué? Íntimamente con un hombre. Nunca. La palabra salió cortante, a la defensiva, porque era verdad y no entendía por qué me lo preguntaba. Nunca he... ¿Por qué me preguntas eso? Evangeline exhaló lentamente, como si estuviera decidiendo cuánto peso debía llevar una frase. Estás embarazada, dijo, de aproximadamente 6 semanas. La habitación se inclinó, no metafóricamente. El suelo se movió de verdad bajo mis pies o mi cuerpo lo hizo, porque me estaba agarrando al borde de la mesa de examen y la madera se clavaba en mis palmas y yo pensaba con mucha claridad, con una voz muy tranquila, que eso es imposible. Eso es imposible, dije en voz alta. La firma es fuerte, clara. No hay ambigüedad. Nunca he estado con nadie. Mi voz se estaba elevando. Podía oírla salir de mí como algo que se abre paso a zarpazos. Nunca me han tocado. Lo recordaría. Yo lo sé. Entonces, ¿cómo? No lo sé. Nos miramos la una a la otra. Dos mujeres sentadas en una habitación llena de hechos imposibles. Sin lobo, sin recuerdo de intimidad, sin lagunas en mi memoria en absoluto. Y un niño creciendo dentro de mí que... Hay algo más, dijo Evangeline, más bajo ahora. ¿Cómo puede haber algo más? No puedo detectar el olor de un padre en ti ni en el niño. No hay firma masculina, ni rastro de vínculo, ni marca de apareamiento. Negué con la cabeza, lentamente, de un lado a otro, como si al seguir negando, las palabras se reordenaran en algo que tuviera sentido. Eso significa que quien quiera que hiciera esto, lo que sea que pasara, fue o bien completamente sin precedentes, o fue diseñado específicamente para no dejar rastro. Evangeline me sostuvo la mirada, firme y sombría. Aurelia, algo te pasó, algo deliberado, y alguien hizo todo lo posible para asegurarse de que nunca lo supieras. El camino de vuelta fue peor que el de ida. Para cuando llegué a mi cabaña me temblaban las manos, no por el frío, sino por la comprensión de que para mañana no solo estaría sin lobo. Sería una historia, y las historias en territorio de manada no se investigaban. Se quemaban. Dentro, cerré la puerta con llave. Me senté en el borde de la cama, puse las manos en mi estómago. No sentía nada diferente. Esa era la peor parte. Mi cuerpo no se sentía violado. Mi mente no se sentía manipulada. Cada recuerdo que tenía era vívido, secuencial y mío. Cada mañana, cada noche, cada comida, cada conversación, todo el camino de vuelta a través de las últimas 6 semanas en perfecta e ininterrumpida continuidad.
No había lagunas, ni espacios en blanco, ni momentos de confusión. Y eso debería haber sido tranquilizador, excepto que era todo lo contrario, porque el embarazo era real, y la loba se había ido, y algo había pasado, y yo no recordaba nada de ello. No porque lo hubiera olvidado, sino porque algo se había asegurado de que nunca lo hiciera. Presioné mis palmas con más fuerza contra mi estómago. No había movimiento, ni calor, solo carne y hueso y el conocimiento de algo imposible echando raíces donde ninguna semilla debería haber sido plantada. ¿Quién eres?, susurré. Ninguna respuesta. Por supuesto, ninguna respuesta. Pero me senté allí durante mucho tiempo en la luz gris con mis manos sobre un futuro que no podía explicar, y esperé una de todos modos. La noticia corrió rápido en el territorio de la manada, más rápido que el viento, más rápido que la intención. Al mediodía, el pueblo bajo lo sabía. Al anochecer, el consejo había sido informado. A la mañana siguiente, se había emitido una citación formal. No de los ancianos del pueblo, no del ejecutor regional, sino del propio rey Alfa. Devereux Vorath venía en camino. Oí su nombre y mi pecho se oprimió por razones que no entendía. No era miedo, exactamente. Algo por debajo del miedo, algo más antiguo, como un reflejo enterrado tan profundamente que mi cuerpo respondía antes de que mi mente pudiera alcanzarlo. Me dije a mí misma que eran los nervios. El rey Alfa no visita el pueblo bajo. Cuando lo hace, alguien acaba sangrando o desterrado, y yo ya era la persona más desterrable del territorio. Me paré fuera de mi cabaña y observé el camino que bajaba del complejo superior. El aire había cambiado. Todo el pueblo se había quedado en silencio como un bosque se queda en silencio antes de una tormenta. No vacío, sino contenido. Llegó a pie, sin séquito, sin anuncio, solo un hombre caminando por un camino de tierra como si fuera el dueño del suelo bajo sus pies, lo que en todos los sentidos importantes lo era. Devereux Vorath, rey Alfa del Alcance Norte, el más joven en ostentar el título, construido como algo que la propia montaña había decidido tallar. Alto, ancho, cortado de ángulos y silencio. Pelo oscuro, muy corto. Una mandíbula que parecía haber sido fijada una vez y nunca más movida. Ojos del color del hierro invernal. Vestía de forma sencilla, cuero oscuro, sin insignias. No las necesitaba. Cada lobo en un radio de media milla ya sabía exactamente quién era porque la presión de su presencia caía sobre ti como el clima. No opresiva, simplemente absoluta. El tipo de autoridad que no pedía permiso y no le importaba si se lo dabas. Lo sentí golpearme incluso sin mi loba. Una profunda atracción celular que no tenía nada que ver con la jerarquía y todo que ver con algo que no podía nombrar. Mi pulso no se aceleró, se ralentizó, como si mi propia sangre estuviera prestando atención. Se detuvo a 20 pasos de mi cabaña. Sus ojos me encontraron inmediatamente. No escaneó la multitud, no buscó en las puertas, me encontró. Como si ya supiera dónde estaría yo de pie. Y algo sucedió, algo que nunca podré explicar adecuadamente porque el lenguaje no tiene la forma correcta para ello. Su cuerpo se quedó quieto, no tenso, quieto, de la forma en que un depredador se queda quieto cuando capta un olor que no esperaba. Cada músculo en él se bloqueó por exactamente un latido del corazón y luego se liberó. Sus fosas nasales se ensancharon, su mandíbula se tensó, y me miró como si estuviera tratando de resolver un problema que seguía cambiando sus propias variables. Aurelia Sloane, dijo. No era una pregunta. Alfa. Mi voz era firme, no sé cómo. Cerró la distancia entre nosotros en 3 zancadas. Se detuvo a un pie de distancia, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba de él en oleadas. Y no del tipo ordinario, algo más profundo. Algo que hizo que mi sangre se ralentizara y mi piel se tensara en el lugar donde mi loba solía vivir, doliendo como un miembro fantasma. Debería haber retrocedido. Cada instinto de supervivencia que había aprendido en 23 años de ser el peldaño más bajo en la escalera de la manada decía, retrocede, baja la mirada, hazte pequeña. No me moví. Informaste de un estado sin loba, dijo. Yo no informé de nada. Lo hizo la sanadora.
y el embarazo, también la sanadora. Su mandíbula se movió. Mírame. Ya lo estaba mirando, pero entendí lo que quería decir. Quería que le sostuviera la mirada, que no parpadeara, que le dejara leer lo que fuera que estuviera tratando de leer. Así que lo hice. Sus ojos se clavaron en los míos y lo sentí. El peso de la mirada de un alfa, del tipo que hace que los lobos menores caigan de rodillas. Me presionó como una mano en el pecho. No tenía loba, ni fuerza interior con la que contraatacar. Debería haberme desmoronado. No lo hice. Algo me sostuvo. No terquedad, no desafío. Algo más profundo y menos voluntario. Como si mi cuerpo supiera algo que mi mente no sabía y se negara a doblegarse. Sus ojos se entrecerraron. Vi sorpresa en ellos, breve y controlada, inmediatamente enterrada. Pero la vi. No debería ser capaz de sostener eso, dijo en voz baja. Hoy estoy llena de cosas imposibles. La comisura de su boca se crispó. No una sonrisa, ni siquiera cerca, pero algo. Y sentí que aterrizaba en mi pecho como una chispa, lo que no tenía sentido porque estaba de pie frente al lobo más poderoso del territorio sin loba, sin estatus, sin aliados, y con un niño imposible creciendo dentro de mí. Y lo que mi cuerpo decidió registrar fue el casi movimiento de su boca. Algo andaba muy mal conmigo, más allá de lo obvio. Devereaux me hicieron esperar en una antecámara de piedra antes. Mi loba no había hecho ni un sonido. Eso fue lo primero, lo incorrecto, lo que no podía explicarle a nadie porque nadie entendería lo que significaba. Cuando un alfa se acerca a un individuo sin lobo, el lobo responde. Siempre. Se alza, se impone, desafía el vacío como el fuego desafía a la oscuridad. No por crueldad, sino por naturaleza. Una persona sin lobo es una ausencia, y el lobo alfa trata la ausencia como trata una amenaza, con dominio, con presión, con control. Mi lobo no hizo nada de eso. En el momento en que puse los ojos en Aurelia Sloane, de pie fuera de una cabaña que apenas se mantenía en pie, descalza, desafiante, con sombras bajo los ojos y la barbilla levantada como si estuviera desafiando al mundo a que viniera por ella. Mi lobo se quedó quieto, no inactivo, no cauteloso, quieto, de la forma en que se queda quieto cuando reconoce algo. Manada, familia, vínculo. Pero no había vínculo. Nunca había visto a esta mujer en mi vida. No tenía conexión con ella, ni historia, ninguna razón para que mi lobo la tratara como algo más que lo que decía el informe que era. Una hembra de bajo estatus con una loba desaparecida y un embarazo sin explicación. Y sin embargo, mi lobo se tumbó. No sumisión. Mi lobo no se somete. Pero algo adyacente, algo que nunca había sentido de la bestia dentro de mí en 29 años de coexistencia. Se asentó, como si hubiera estado esperando y la espera hubiera terminado. Me paré frente a ella y la atracción era tan fuerte que tuve que bloquear las piernas para no acercarme más. No atracción, o no solo atracción, reconocimiento. Mis células respondían a ella como el acero responde a un imán, sin pensar, sin permiso, con absoluta certeza química. Su olor debería haber sido plano. Los individuos sin lobo huelen a ceniza, a algo quemado. Pero ella no. Olía a lluvia y a hierro, y a algo debajo de ambos que no podía nombrar. Algo que me hacía querer poner mi cara contra su garganta y respirar hasta identificarlo. No lo hice, obviamente. No debería ser capaz de sostener eso, dije, porque me estaba sosteniendo la mirada y no debería haber sido capaz. Una mujer sin lobo sosteniendo la mirada de un alfa era como un humano sosteniendo un cable con corriente. El cuerpo no estaba hecho para eso. Hoy estoy llena de cosas imposibles, dijo. Y pensé, sí, lo estás. Me volví hacia Evangeline, que estaba cerca de la puerta de la cabaña, con el rostro pálido y vigilante. Repásame cada hallazgo. No omitas nada. Evangeline lo hizo. El estado sin loba, separación completa, no supresión. El embarazo confirmado, 6 semanas, firma saludable. La ausencia de olor masculino o rastro de vínculo.
La memoria intacta, sin lagunas, sin fragmentación, sin signos de alteración. Escuché. Dejé que la información se asentara en la parte fría y analítica de mi mente que me había mantenido vivo a través de 3 guerras territoriales y un intento de golpe de Estado. Y luego miré a Aurelia Sloane de nuevo. Estaba de pie con los brazos cruzados, no en defensa, con paciencia, como si hubiera estado respondiendo preguntas imposibles todo el día y estuviera cansada pero no rota. Algo en mi pecho se movió, una línea de falla, una grieta fina en la arquitectura de mi control. Vendrás al complejo, dije. Estoy arrestada. Estás siendo protegida. ¿De qué? Del hecho de que para mañana cada lobo en este territorio sabrá que una mujer sin lobo lleva un niño sin rastro y ni uno solo de ellos reaccionará bien. Me miró, sostuvo mi mirada de nuevo, esa mirada imposible, inquebrantable. Bien, dijo, pero traeré mi propia manta. Tu complejo parece frío. Mi lobo hizo un sonido en mi pecho, bajo, cálido, aprobador. Lo ignoré. Tenía que hacerlo, porque si no lo hacía tendría que preguntarme por qué el lobo de un alfa estaba ronroneando por una mujer que nunca había conocido. El complejo estaba en silencio a medianoche. Yo no. Me senté en el borde de mi cama con los codos en las rodillas y las manos entrelazadas detrás del cuello e intenté por 4ª vez forzar a mi lobo a calmarse. No lo hacía. Desde el momento en que me alejé de la habitación de Aurelia Sloane, desde el momento en que cerré la puerta y oí el clic de la cerradura y sentí a mi lobo lanzarse contra mis costillas como una cosa enjaulada, había estado caminando en círculos. No el caminar agitado de un dominio no resuelto, no el paso de caza que venía antes del conflicto. Esto era diferente. Circular, inquieto. La forma en que un animal camina en círculos cuando ha sido separado de algo que necesita. Presioné las palmas de mis manos contra mis ojos y respiré. Estaba a 2 pasillos de distancia. Podía sentir la distancia como una medida física, como si alguien hubiera dibujado una línea desde mi pecho hasta el suyo y pudiera sentir su longitud exacta. Eso no debería haber sido posible. No tenía ningún vínculo con esta mujer. No tenía historia con ella. Era un asunto territorial, una investigación, un problema que resolver con lógica y protocolo y la autoridad que venía con mi título. A mi lobo no le importaba mi título. Mi lobo quería volver a su puerta, pararse fuera, asegurarse de que nada la tocara mientras dormía. Clavé mis dedos en la nuca con suficiente fuerza como para dejar marcas. Esto no era normal. Nada de esto era normal. Los lobos alfa no respondían a las mujeres sin lobo con protección. No se callaban, no se asentaban, no zumbaban bajo y cálido al sonido de una voz que habían oído por primera vez hacía 3 horas, a menos que no la hubieran oído por primera vez. El pensamiento aterrizó en mi pecho como una cuchilla. Me senté derecho, miré fijamente la pared. No, eso era imposible. No tenía recuerdos de ella, ni sueños, ni espacios en blanco en mi historia en los que su forma pudiera encajar. Mi vida estaba completa, contabilizada cada día, cada semana, cada mes, sólida y secuencial y mía. Excepto que eso es exactamente lo que ella había dicho de la suya. Mi lobo dejó de caminar en círculos, se tumbó, presionó su peso contra mis costillas y me senté en la oscuridad, en el silencio, con la distancia entre nosotros tensa como un alambre, y no pude dormir. No porque estuviera pensando, sino porque algo en mí la estaba escuchando, esperando un sonido que no podía nombrar. No dormí esa noche, ni la siguiente. Me hicieron esperar en una antecámara de piedra antes del juicio. Pequeña, sin ventanas, una antorcha en la pared que ardía demasiado brillante y no dejaba lugar para esconderse. La puerta era gruesa, pero no lo suficiente. Podía oírlos a través de ella. La multitud reunida en la cámara del consejo, el arrastrar de cuerpos, el bajo zumbido de la conversación. 500 lobos reunidos para decidir qué era yo. Y luego una voz, clara, femenina, cerca de la puerta, lo suficientemente alta como para cortar el resto. Deberían quemarla. Otra voz,
masculina, más profunda. Al niño también. No puedes dejar que algo así... Mi abuela me contó sobre una mujer sin lobo en el alcance oriental. Le sacaron al niño y los enterraron a ambos, la misma noche. Apoyé la espalda en la pared y presioné las palmas de las manos sobre la piedra. Respiré. Las voces seguían llegando. No todas hostiles, algunas confusas, otras asustadas. Pero el miedo y la hostilidad sonaban igual cuando estabas en el lado equivocado de la pared. Antinatural. ¿Y si se extiende? Debería haberse manejado antes de que llegara tan lejos. Cerré los ojos, conté los latidos de mi corazón, presioné más fuerte contra la piedra. Lo que pasa cuando te llaman abominación es que la palabra no solo te describe, te reclasifica, te saca de la categoría de persona y te pone en la categoría de problema. Y los problemas no tienen juicios, tienen soluciones. La puerta se abrió, un ejecutor. No me miró a los ojos. Están listos. Enderecé la espalda, abrí las manos, caminé hacia adelante. Si iban a quemarme, iban a verme caminar hacia el fuego de pie. La cámara del consejo estaba tallada en la propia montaña. Paredes de piedra en bruto, techos bajos, luz de antorcha que no parpadeaba porque no había viento, solo calor y peso y la presión de 200 años de juicio. Me hicieron entrar por la parte de atrás, no con dureza, pero flanqueada. 2 ejecutores que no me miraban a los ojos. El consejo se sentaba en un semicírculo de asientos de piedra tallada. 12 miembros, todos viejos, todos irradiando el tipo de autoridad que proviene de décadas de decir a otras personas lo que valían. Y en el centro, no sentada, sino de pie, estaba la alta sacerdotisa Nera. La había visto 2 veces antes en mi vida, ambas desde la distancia. Era el tipo de mujer a la que no mirabas directamente, de la misma manera que no miras directamente al sol. No porque fuera hermosa, aunque lo era de una manera hueca y arquitectónica, sino porque su presencia estaba diseñada para hacerte sentir pequeño. Alta, con el pelo blanco plateado que se movía como si tuviera su propio clima. Túnicas que eran menos ropa y más una declaración. Ojos del color del hueso blanqueado. Me miró como se mira una mancha. Aurelia Sloan, comenzó el consejero principal, leyendo de un libro de contabilidad. De bajo nacimiento, sin marca, anteriormente adscrita a la rotación laboral del tercer anillo. Ha sido traída ante este consejo por el asunto de... Sabemos por qué está aquí. La voz de Nera partió la cámara en 2. Baja, musical, el tipo de voz que te hacía inclinarte y arrepentirte. Una hembra sin lobo, embarazada sin vínculo, sin olor, sin compañero. En la historia de nuestra especie, solo hay una palabra para lo que ella representa. Dejó que el silencio creciera, dejó que la luz de la antorcha le iluminara el rostro. Abominación. La palabra me golpeó en el pecho. Sentí cómo aterrizaba, sentí cómo la habitación cambiaba. No dije nada. Mantuve la barbilla en alto, la respiración uniforme, las manos planas a los lados. Eso es prematuro. La voz de Devereux vino de mi izquierda. Estaba de pie, apartado del consejo, con los brazos cruzados, irradiando una calma tan total que parecía una amenaza. No tenemos una explicación, lo que significa que no tenemos un veredicto. La ley es clara, dijo Nera, volviéndose hacia él. Un individuo sin lobo que lleva un niño sin rastro representa una contaminación espiritual. La ley exige purificación. La ley exige investigación primero, luego juicio. Devereux no levantó la voz, no lo necesitaba. Su tono tenía su propia gravedad. O ahora quemamos mujeres basándonos en el miedo. Una onda recorrió el consejo. Algunos se movieron, otros apartaron la mirada. Los ojos de Nera se quedaron en Devereux. Algo se movió detrás de ellos, cálculo, contención, algo que estaba siendo tragado. La estás defendiendo, dijo Nera. Estoy siguiendo el protocolo. No tienes ningún interés en esto. Tengo interés en todo lo que sucede en mi territorio. Nera sonrió, una sonrisa fina, paciente.
el tipo de sonrisa que tenía huesos. Entonces que la investigación proceda, dijo, como si ofreciera un regalo. Pero la chica se queda bajo custodia, y si no se encuentra una explicación dentro del ciclo, asintió Devereux. Nera asintió, se volvió hacia mí una última vez, me miró de arriba abajo con esos ojos de hueso blanqueado, y lo que vi allí no era solo desprecio, era medición, como si estuviera calculando exactamente cuánto pesaba y si valía el costo de la eliminación. Espero que tengas respuestas, niña, dijo suavemente. Aunque sospecho que las respuestas no son algo con lo que la vida haya sido generosa para alguien de tu posición. El insulto estaba envuelto en seda, entregado con una calidez que lo empeoraba. No me estaba amenazando, me estaba desestimando, reduciéndome a la suma de mi linaje y estatus en una sola frase. Sostuve su mirada, esos ojos de hueso blanqueado. Mi posición no tiene nada que ver con lo que está creciendo dentro de mí, dije, y sospecho que lo sabes. La cámara se quedó en silencio. La expresión de Nera no cambió, pero sus ojos sí, un parpadeo, breve y peligroso. Y por primera vez desde que mi loba desapareció, sentí algo en el espacio vacío donde solía estar. No calor, no presencia, advertencia. Devereux, esa noche, no pude dormir. Vi a Nera salir de la cámara y mi lobo gruñó, bajo, gutural, sin provocación, no territorial, hostil. El tipo de sonido que mi lobo reservaba para las amenazas que ya había identificado antes de que yo me diera cuenta. Confiaba en mi lobo más que en nadie vivo. Algo en la sacerdotisa estaba mal. No de una manera que pudiera articular, no de una manera que el consejo aceptara como evidencia, pero mal en el lugar donde yace el instinto y la lógica aún no ha llegado. Me volví hacia Aurelia. Estaba en el centro de la cámara, sola ahora. Los ejecutores se habían apartado. No temblaba, no lloraba, no actuaba con fuerza. Simplemente estaba allí, manteniéndose entera con algo que no podía ver. Y no debería haberme afectado, pero lo hizo. Algo en la forma en que había mirado a Nera, la forma en que había respondido, no con desafío, sino con precisión. Como si hubiera visto algo que el resto de la sala había pasado por alto y no tuviera miedo de decirlo. Ese tipo de entereza no era común, especialmente no en alguien a quien el mundo intentaba borrar. Ven, dije, te llevaré a tus aposentos. ¿Aposentos?, repitió secamente. ¿Así es como llamamos a una celda? Tiene una ventana. Un lujo. Caminé, ella me siguió. Nos movimos por los pasillos de piedra del complejo en silencio, y yo era consciente de cada paso que daba detrás de mí. El ritmo de su respiración, el leve susurro de su ropa, la forma en que el aire cambiaba cuando estaba cerca, más cálido de alguna manera, como estar cerca de un fuego que aún no se había encendido. Quería ir más despacio, quería que caminara a mi lado en lugar de detrás de mí. El impulso fue tan específico y tan irracional que casi dejé de caminar por completo. Abrí una puerta, una habitación, sencilla pero limpia, cama, lavabo, ventana con vistas a la cresta este. Ella entró, miró a su alrededor, tocó la pared con las yemas de los dedos. La sanadora dice que el niño está sano, dije. No se giró. Lo sé. Encontraremos lo que te pasó. Ahora se giró, me miró con esos ojos oscuros y firmes. ¿Por qué?, preguntó. No de forma confrontacional, genuina. Eres el rey Alfa. Yo soy una don nadie del tercer anillo. ¿Por qué te importa esto? Debería haber dicho protocolo, territorio, orden. En cambio, lo que salió fue... Porque mi lobo nunca se ha equivocado en nada, y ahora mismo mi lobo me está diciendo que no eres lo que ellos creen que eres. Me miró fijamente, le devolví la mirada y el pasillo pareció estrecharse, lo cual era imposible porque yo estaba en el umbral de una puerta y ella en una habitación, y había 6 pies de suelo de piedra entre nosotros, y no era suficiente. Buenas noches, Aurelia. Me fui antes de que pudiera responder, me fui antes de que mi lobo pudiera traicionar algo más,
Me fui antes de tener que explicarme a mí mismo por qué la idea de ella detrás de una puerta cerrada se sentía menos como seguridad y más como algo que necesitaba arreglar. Esa noche no pude dormir. El complejo estaba silencioso, el tipo de silencio que te presiona en lugar de consolarte. Me senté en la ventana con las rodillas levantadas y la palma de la mano sobre el estómago e hice algo que había estado evitando. Le hablé. No sé quién eres, dije, en voz baja, como si al hablar demasiado alto las palabras se volvieran más reales de lo que podía soportar. No sé cómo llegaste aquí. No sé quién te dio a mí, ni por qué, ni qué vas a hacer. Silencio. El niño era demasiado pequeño para moverse, demasiado pequeño para responder, pero seguía hablando de todos modos. Quieren llevarte, algunos de ellos. Creen que eres algo malo, algo que no debería existir. Miré mi mano, la superficie plana de mi estómago debajo de ella, sin cambios, sin nada destacable, escondiendo algo imposible. Pero eres fuerte, los sanadores lo dicen, más fuerte de lo que deberías ser, y creo, mi voz se quebró. Apreté los labios hasta que pasó. Creo que quizás eres la única prueba que tengo de que no soy lo que dicen que soy. Cerré los ojos, sentí el calor de mi propia mano contra mi piel. Voy a quedarme contigo, susurré. No me importa lo que decidan, no me importa lo que diga la ley. Eres mío, aunque todavía no te entienda. El viento cambió fuera de la ventana, la luz de la antorcha parpadeó, y por medio segundo, tan breve que casi me convencí de que lo había imaginado, sentí un pulso de calor bajo mi palma. No movimiento, no una patada, solo calor. Breve e imposible y específico como una respuesta. No dormí después de eso, pero dejé de tener miedo. A la tercera noche llamaron a la puerta. Abrí esperando a un guardia. En su lugar encontré a Devereux Varad sosteniendo 2 tazas de algo que humeaba. Lo miré fijamente. ¿Puedo entrar?, preguntó. Y el hecho de que preguntara, el rey Alfa pidiendo permiso para entrar en una habitación de su propio complejo, me dijo algo que no estaba lista para procesar. Es tu casa, es tu habitación. Me hice a un lado. Él entró. La habitación se sintió inmediatamente más pequeña, no apretada, cargada, como si las paredes tuvieran opiniones sobre que los dos estuviéramos en el mismo espacio. Nuestros dedos no se tocaron, pero la proximidad envió un calor por mi brazo como una corriente. Apreté mi mano con más fuerza alrededor de la taza para evitar que temblara. ¿Qué han encontrado?, pregunté, porque necesitaba palabras entre nosotros. Necesitaba estructura. Necesitaba algo más que esa cosa sin nombre que zumbaba en el aire cuando él estaba cerca. Nada. Se apoyó en la pared. Incluso relajado, parecía un arma que alguien había dejado pero no envainado. Ninguna firma mágica, ninguna evidencia de asalto, ninguna evidencia de manipulación. Estás, según todos los diagnósticos que tenemos, completamente intacta, excepto por la loba desaparecida y el embarazo inexplicable. Excepto por eso. Bebí un sorbo de lo que había en la taza, amargo, cálido, algún tipo de té de corteza. El consejo se está impacientando, dijo. Me di cuenta. Nera está presionando para que se tome una decisión. Quiere los derechos de purificación. Quiere al niño. Sé lo que quiere. Mi voz salió dura, cortante. Lo vi registrarlo, un microcambio en su postura, una toma de conciencia. No dejaré que eso suceda. Su voz era baja, objetiva, como un hombre describiendo la gravedad. ¿Por qué? Te lo dije. Tu lobo. Lo sé, pero esa no es una respuesta, Devereux. No una que el consejo acepte. El sonido de su nombre en mi boca le hizo algo a la habitación. No sé cómo describirlo de otra manera. El aire se enrareció, su postura cambió. Apenas, solo una fracción, pero lo noté. Su agarre en su propia taza cambió, como si hubiera sentido algo aterrizar y estuviera decidiendo si reconocerlo. No, dijo después de un momento. No lo es. Entonces encuéntrame una real. Me miró y por primera vez vi algo detrás del hierro.
No vulnerabilidad exactamente, pero algo adyacente, una pregunta que aún no se había respondido a sí mismo. Sus ojos bajaron a mi boca por una fracción de segundo, involuntario, inmediatamente corregido, y lo sentí como una huella dactilar en mi piel. Estoy en ello, dijo en voz baja. Dejó la taza, salió de la habitación, me dejó de pie en la oscuridad con el sabor de la corteza en la lengua y el eco de algo que ninguno de los dos había dicho, y el conocimiento de que había mirado mi boca durante medio segundo de más. Fui a los archivos yo mismo. Después de la medianoche, cuando los eruditos se habían ido y el complejo estaba en silencio. No porque no confiara en los investigadores. Lo hacía. Eran minuciosos y competentes y exactamente tan imaginativos como el protocolo lo requería. Ese era el problema. El protocolo no iba a resolver esto. Saqué todos los registros de casos sin lobo que se remontaban a 2 siglos. 14 casos documentados, todos explicados en una semana. Daño por maldición, castigo ritual, rechazo de vínculo, fractura del alma por el dolor. Cada uno dejaba un rastro, una cicatriz, una firma. Aurelia no tenía ninguna. Saqué registros de embarazos sin rastro. 3 en todo el archivo. 2 eran errores administrativos. 1 era un enmascaramiento deliberado del olor por parte de una pareja vinculada que intentaba ocultar una unión prohibida. E incluso eso dejaba rastros residuales que un sanador competente podía detectar en horas. El hijo de Aurelia no dejaba nada, lo que significaba una de 2 cosas. O bien había sucedido algo completamente sin precedentes, posible pero improbable en un mundo regido por leyes mágicas consistentes. O alguien con un poder extraordinario había cubierto sus huellas con una precisión que superaba cualquier cosa en el registro histórico. Me senté en el archivo con los pergaminos extendidos a mi alrededor y dejé que mi lobo caminara en mi pecho y pensé en Aurelia Sloane, en la forma en que sostenía mi mirada, en la forma en que su proximidad calentaba mi sangre, en la forma en que mi lobo, que desafiaba todo, que no se doblegaba por nada, se callaba en su presencia, en la forma en que decía mi nombre, la forma en que sonaba en su voz, despojado de título, despojado de reverencia, solo 2 sílabas que aterrizaban en mi pecho y se quedaban allí. Saqué el siguiente pergamino, más antiguo, restringido, del archivo sellado del sacerdocio, al que tenía autoridad para acceder pero nunca había necesitado. Protocolos de ruptura de vínculo. La mayoría eran teóricos, ejercicios académicos sobre lo que era posible, no registros de lo que se había hecho. Pero a mitad del tercer pergamino, encontré una referencia a algo llamado un sello, un ritual diseñado no solo para romper un vínculo, sino para anular la memoria misma, para reemplazar la experiencia vivida con una continuidad fabricada tan perfecta que ni siquiera el sujeto se daría cuenta de la diferencia. El pergamino estaba incompleto. La mitad del texto estaba censurado. Los márgenes estaban anotados en el cifrado de la alta sacerdotisa. Miré esas anotaciones durante mucho tiempo. Luego cerré el pergamino, lo volví a poner en su sitio y me quedé en el oscuro archivo con una teoría que no estaba preparado para decir en voz alta. Porque si tenía razón, si alguien había roto un vínculo y reescrito la memoria, entonces la pregunta no era solo quién le había hecho esto a Aurelia. La mañana del 5.º examen, Evangeline cambió la disposición. Necesito que ambos estéis presentes para este, dijo. Lecturas simultáneas. La firma del niño ha estado fluctuando en patrones que no puedo rastrear sin una comparación de referencia. Así fue como terminé sentado en un extremo de un banco de piedra mientras Devereux Barath se sentaba en el otro. 2 pies de espacio entre nosotros. Eso es todo. 2 pies. Evangeline trabajaba a nuestro alrededor, presionando sus palmas en mi abdomen y luego en la muñeca de Devereux y luego de vuelta a mí, murmurando lecturas y frunciendo el ceño ante lo que su magia le estaba diciendo. Estaba concentrada, clínica, profesional. Yo no era ninguna de esas cosas. 2 pies. Podía sentir su calor a 2 pies de distancia. Irradiaba de su cuerpo como si estuviera más caliente de lo que nadie debería. Y se posaba en mi piel como la luz del sol, cálida,
direccional, específica. El niño también respondía a ello. No la patada dramática de antes, sino un zumbido bajo y constante de calor en mi vientre que no había estado allí antes de que él se sentara. Mantuve mis ojos en la pared, mis manos en mi regazo, mi respiración medida. Él mantuvo sus ojos en el informe en sus manos, su postura rígida. Su respiración, noté porque no podía evitar notarlo, ligeramente irregular. La mano de Evangeline se cernía entre nosotros. «Acercaos más», dijo. «Necesito que las firmas se superpongan». Miré a Devereux, él me miró a mí. Ninguno de los dos se movió. «Unos centímetros», dijo Evangeline, ajena a lo que estaba pidiendo. O quizás no ajena. Quizás sabía exactamente lo que estaba pidiendo y necesitaba los datos más de lo que necesitaba ser educada al respecto. Devereux se movió primero, solo un poco, cerrando la brecha a la mitad. Yo también me moví, un pie entre nosotros ahora, luego 10 pulgadas, luego 8. Podía olerlo, no su jabón, no su cuero, a él, debajo de todo eso, algo cálido y mineral y específico, y le hizo algo a mi cerebro que no pude controlar. Mis pensamientos se volvieron más lentos, más espesos, como si caminara por el agua. Su mano estaba en su rodilla, mi mano estaba en mi rodilla, a 6 pulgadas de distancia. No sabía qué pasaría si se tocaran, pero cada nervio de mi cuerpo se esforzaba por descubrirlo. «Bien», dijo Evangeline, «mantened eso». Lo mantuvimos durante 12 minutos. 12 minutos sentados lo suficientemente cerca como para sentir la respiración del otro, lo suficientemente cerca como para que el niño pulsara cálido y constante en respuesta a su presencia, lo suficientemente cerca como para que el espacio vacío donde había estado mi loba no solo doliera, gritara. Cuando Evangeline finalmente dijo que podíamos separarnos, me levanté demasiado rápido y la mano de Devereux se movió hacia mí, involuntaria, abortada, retirada, y ninguno de los dos lo reconoció. Pero lo vi, y por la forma en que su mandíbula se apretó, supo que lo vi. El contacto real ocurrió más tarde ese mismo día. Examen de la tarde. Evangeline presionando sus palmas en mi abdomen, realizando diagnósticos. Devereux estaba allí. Había empezado a asistir a todos los exámenes ahora. Nadie lo cuestionaba. Era el rey Alfa, y este era un asunto de seguridad territorial. Esa era la razón oficial. La razón no oficial estaba de pie, con sus 6 pies y 3 pulgadas, contra la pared del fondo, mirándome con esos ojos de hierro invernal, mientras pretendía leer un informe. El mismo informe que había estado sosteniendo toda la mañana. La misma página. «La firma del niño es más fuerte», murmuró Evangeline. Frunció el ceño, significativamente más fuerte. «La tasa de crecimiento es...». La puerta se abrió. Un mensajero. Algo sobre la patrulla del este. Devereux se movió para interceptarlo, acercándose a la mesa donde yo estaba sentada, y su mano rozó mi rodilla. Contacto. Piel con piel. Medio segundo. Menos. El niño pateó. No el aleteo que describen en los textos de embarazo, el que no debería haber podido sentir a las 6 semanas y media de todos modos. Esto fue un pulso, una detonación, una ola de calor que comenzó en mi vientre y explotó hacia afuera como una piedra arrojada en agua tranquila. Jadeé. Devereux se congeló. Las manos de Evangeline se retiraron bruscamente. Y entonces el calor cambió. Ya no era solo calor, era reconocimiento, especificidad. El niño no estaba reaccionando al tacto, estaba reaccionando a él, a Devereux. Podía sentirlo con una claridad que no debería haber sido posible. El niño extendiéndose hacia su proximidad, hacia su presencia con algo que se sentía horriblemente como alegría, como reencuentro. ¿Qué? La voz de Devereux era áspera. Se miraba la mano como si perteneciera a otra persona. ¿Qué fue eso? El niño reaccionó, dijo Evangeline con cuidado. A tu tacto. ¿Por qué? Evangeline me miró. Yo miré a Devereux. Te reconoció, dije. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, antes de que pudiera analizar
o calificar o suavizar. Simplemente salieron crudas y verdaderas y aterradoras. Y en el silencio que siguió, sentí algo más, algo que no había esperado. Mi propio cuerpo respondiendo, no solo el niño, yo. Un calor que se extendía desde donde su mano había tocado mi rodilla, subiendo por mi muslo, asentándose en mi estómago junto al pulso del niño. Mi piel quería más contacto. Mi cuerpo se inclinaba hacia él sin mi permiso. Me agarré a la mesa para detenerme. El rostro de Devereux hizo algo que nunca había visto. El hierro se resquebrajó. Solo por un segundo, solo una fisura fina, y debajo había algo crudo y sorprendido y casi humano. Retiró la mano, se apartó. Recompuso su control como un hombre reconstruyendo un muro en tiempo real. Eso no es posible, dijo. Lo sé. No soy el padre. Lo sé. Entonces, ¿por qué? Se detuvo, cerró los ojos. Vi su pecho moverse, una respiración, 2, 3, y cuando volvió a abrir los ojos, la grieta estaba sellada. Pero la había visto, y él sabía que la había visto. No le digas al consejo sobre esto, le dijo a Evangeline. ¿Alfa? Todavía no, no hasta que lo entendamos. Me miró una vez más. Algo pasó entre nosotros. No palabras, no entendimiento, sino la conciencia compartida de que lo que acababa de suceder había cambiado la geografía de esta situación de maneras que ninguno de los dos podía trazar. Luego se fue, y el niño se calmó, y el calor se desvaneció, y me senté en la mesa de piedra con mi mano en mi estómago y la otra mano presionada contra mi rodilla donde me había tocado, sosteniéndola allí como si pudiera preservar el calor por pura voluntad. No debería querer esto, pensé. Lo quiero, respondió mi cuerpo. Y ese fue el momento en que supe que estaba en problemas. Devereux, llegué a mi estudio antes de que mis piernas cedieran. No físicamente, no era el tipo de hombre al que le fallan las piernas, pero algo estructural dentro de mí se dobló. Apoyé las manos en el escritorio, respiré y dejé que mi lobo hiciera lo que había estado intentando hacer desde el momento en que la toqué. Aulló. No el aullido territorial, no el grito de guerra, el otro, el que había oído describir, pero nunca experimentado. La llamada del vínculo, el sonido que hace un lobo cuando encuentra lo que fue hecho para encontrar. Mi lobo estaba aullando por Aurelia Sloane, y el niño me había respondido, no al azar, no por reflejo, con intención, con reconocimiento, como si ya me conociera, como si hubiera estado esperando. Presioné mi frente contra el escritorio y forcé mi respiración a ordenarse. Piensa, piensa con claridad. No sientas esto todavía. Piénsalo primero. Si el niño me reconoció, lleva mi esencia. Si lleva mi esencia, yo soy el padre. Si soy el padre, hubo un vínculo. Si hubo un vínculo, fue roto. Si fue roto, nuestras memorias fueron alteradas. Si nuestras memorias fueron alteradas, el pergamino, el sello de ruptura de vínculo, el que tenía las anotaciones del sacerdocio. Levanté la cabeza, miré la pared, miré la puerta. Si tenía razón y mi lobo gritaba que tenía razón, entonces Aurelia Sloane no era una extraña llevando un niño imposible. Era mi compañera, y alguien me la había arrancado tan precisamente que había pasado a su lado sin un ápice de reconocimiento hasta que el niño dentro de su cuerpo se había extendido y prendido fuego a la mentira. Me senté. Puse las manos planas sobre el escritorio. Las miré. Mis manos, que habían tocado su rodilla, que habían sentido al niño responder, que habían querido inmediata, violenta, involuntariamente seguir tocando, moverse más arriba, sentir más de su piel, presionar mi palma plana contra su estómago y sentir al niño pulsar de nuevo porque se sentía como la primera cosa verdadera que me había pasado en semanas. Cerré los puños. Control. Había construido todo mi reinado sobre el control. Cada decisión, cada batalla, cada negociación construida sobre la capacidad de mantener la línea entre lo que sentía y lo que hacía. Y un roce accidental de piel casi lo había demolido. Eso que una vez quizás tocó su rostro. No podía recordar. Y eso, el no recordar, fue lo que me quebró.
Vino a mi habitación esa noche y peleamos, no sobre la investigación o el consejo o Nera, sobre algo más pequeño, algo que no debería haber importado. Te saltaste la cena, dijo desde la puerta. No tenía hambre. Necesitas comer. Gracias por el consejo médico, Alfa. Entró. No hagas eso. ¿Hacer qué? Usar el título como un muro. Solo me llamas Alfa cuando intentas alejarme. Devereaux tenía razón. Quizás te estoy alejando porque sigues apareciendo. En mi propio complejo. En mi puerta. Todas las noches. Con un té que pretendes que es por hospitalidad y preguntas que pretendes que son sobre la investigación. Eso le llegó. Vi que le llegó. En la forma en que su postura se endureció. En la forma en que su mandíbula se bloqueó. Ten cuidado, dijo en voz baja. ¿O qué? O tendré que reconocer que tienes razón. Y eso hará nuestras vidas significativamente más complicadas. Lo miré fijamente. Él me miró fijamente. Y entre nosotros el aire crepitaba con algo que no era ira. O era ira, pero del tipo que viene de estar demasiado cerca de algo que no puedes tocar y pretender que no quema. ¿Por qué estás aquí, Devereaux? Pregunté. Y no me refería a esta noche. Me refería a todas las noches. A cada examen. A cada casi encuentro en el pasillo. Cada vez que aparecía donde no necesitaba estar y se quedaba más tiempo del que necesitaba. No respondió, no con palabras, pero sus ojos lo dijeron. La forma en que se movieron por mi rostro, no leyéndome esta vez, no analizando, solo mirando, como un hombre memorizando algo que temía estar a punto de perder. Te traeré comida, dijo en voz baja. No discutas. Se fue. Volvió 20 minutos después con pan y carne seca y una taza fresca de té de corteza. Y comimos en silencio en lados opuestos de la habitación. Y ninguno de los dos mencionó la conversación que acabábamos de tener. Pero vivía en el aire entre nosotros. Un alambre tenso, esperando a romperse. Volvió más tarde, después de la comida, después del silencio, después de que pasara una hora sentada en la ventana, tratando de convencerme de que la forma en que mi pulso se aceleraba cuando él estaba cerca era adrenalina y no algo peor. La puerta estaba abierta, la había dejado abierta y no podría decir por qué. Excepto que el niño había estado inquieto desde la enfermería y algo en mí decía, déjala abierta. Y había dejado de cuestionar las cosas que mi cuerpo sabía y mi mente no. Se paró en el umbral, iluminado por la luz de la antorcha del pasillo. Sus hombros llenaban el marco. Necesito decirte algo, dijo. Su voz era diferente, más áspera, como si hubiera estado peleando consigo mismo y no hubiera ganado del todo. Entonces entra. No se movió. Pude ver la guerra en su rostro. O más bien, pude ver la arquitectura del control esforzándose por contener algo que era más grande que la estructura construida para sostenerlo. Si entro, dijo, voy a decir cosas que cambiarán cómo entiendes todo. Bien, porque ahora mismo no entiendo nada. Entró, cerró la puerta, no se sentó, se quedó en medio de la habitación como un hombre a punto de dar un veredicto. Encontré una referencia en el archivo sellado. Dijo, un ritual llamado el sello de ruptura de vínculo. Está diseñado para romper un vínculo de apareamiento desde la raíz y reemplazar la memoria compartida con una continuidad fabricada. Continuidad perfecta, sin lagunas, sin cicatrices, sin forma de detectar la alteración, porque la alteración reescribe todo, incluida la experiencia de la alteración. Lo miré fijamente. ¿Crees que alguien me hizo esto? Creo que alguien nos hizo esto a nosotros. La palabra me golpeó como algo físico. Nosotros, no tú, nosotros. ¿Qué estás diciendo? El niño me respondió, no al azar, con reconocimiento. Mi lobo te reconoció antes de que entrara en el pueblo bajo. Cada instinto que tengo me está diciendo... Se detuvo, mandíbula apretada, ojos ardientes. Cada instinto que tengo me está diciendo que estábamos vinculados, que teníamos algo, y que alguien lo rompió y nos reescribió a ambos tan completamente que olvidamos que el otro existía. Me senté, no porque lo eligiera, porque mis piernas tomaron la decisión por mí.
Eso es imposible. Lo sé, todo en esto es imposible. ¿Quién? Susurré. ¿Quién podría hacer algo así? No respondió de inmediato, pero lo vi. La forma en que sus ojos se movieron, la forma en que su mandíbula se apretó más, la forma en que la respuesta vivió en su rostro antes de que la dejara llegar a su boca. El ritual es magia del sacerdocio, dijo. Restringida, prohibida. Las anotaciones en el archivo estaban en el cifrado de la alta sacerdotisa. Nera. El nombre cayó entre nosotros como una piedra en aguas profundas. No puedo probarlo, dijo. Todavía no. El pergamino estaba incompleto. La evidencia es instinto e inferencia, no hechos. El instinto ha sido lo único fiable en toda esta situación. Me miró, algo crudo en sus ojos, algo que no era el rey alfa, ni el investigador, ni el estratega, algo que era solo un hombre de pie frente a una mujer que podría haber amado y no podía recordar haber amado. Necesito que entiendas lo que estoy diciendo, dijo, y su voz era baja y áspera y despojada de todo lo oficial. Si el sello es real, entonces no eres lo que te están llamando. No eres una abominación, no estás contaminada. Eres... Se detuvo, tragó saliva y vi al gran Devereux voraz luchar con una sola palabra. Eres mía, terminó, apenas por encima de un susurro, y no te recuerdo, y lo siento. La habitación se quedó muy quieta. Eso no es mejor, dije. Su expresión se tensó. Significa que no elegí esto, continué. No realmente. Significa que algo decidió por mí. Y ahora no sé si lo que siento es mío o algo que quedó atrás. Eso le llegó, más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera dicho. No planeé lo que pasó después. No hubo pensamiento involucrado, ni decisión, ni ponderación de consecuencias. Mi cuerpo se movió. Me levanté y crucé el espacio entre nosotros y me detuve, a una pulgada de él. Mis manos levantadas pero sin tocar. Su pecho subiendo y bajando frente a mí. Podía sentir su calor, la atracción, la irracional gravedad celular magnética que se había estado acumulando desde el primer día. Era tan fuerte ahora que resistirla se sentía como contener la respiración. Posible, pero doloroso y no sostenible. Quiero tocarte, dije. Y no sé si soy yo o lo que sea que nos hayan hecho. ¿Importa? Izanei, importa. Porque si te beso ahora mismo, necesito que sea real, no un efecto secundario, no química de vínculo sobrante, mío. Sus ojos se oscurecieron, su respiración cambió. Si esto es real, entonces no debería sentirse tan fácil. No se siente, dijo él, eso fue peor. No puedo decirte qué es, dijo. No puedo decirte qué es real y qué es residual. No tengo la respuesta a eso. ¿Entonces qué tienes? Esto. No se movió, no cerró la brecha, solo se quedó allí a una pulgada de distancia y me dejó ver todo lo que había estado ocultando. El deseo, la confusión, la ira, el dolor, todo sin filtrar, expuesto en el espacio entre nosotros. Y eso fue lo que me rompió. No la atracción, no el calor, la honestidad. Mis manos estaban en su rostro antes de que cualquiera de los dos pudiera detenerlo. Se estremeció, no para alejarse, sino para acercarse. Sus ojos se cerraron, su respiración se entrecortó y sus manos subieron. No para alejarme, sino para flotar temblando justo por encima de mi cintura, como si tocarme pudiera romper algo que no estaba seguro de poder reconstruir. Aurelia, cállate. Y lo besé. No suave, no dulce, no romántico, duro, desesperado. El tipo de beso que es más colisión que conexión. Bocas y dientes y el sabor del té de corteza y algo debajo que sabía a pena, a pérdida, como encontrar una puerta a una habitación que habías olvidado que existía y abrirla de golpe con todo tu cuerpo. Hizo un sonido contra mi boca, bajo, roto, involuntario. Y sus manos finalmente aterrizaron en mi cintura y me atrajeron, y por 3 segundos el mundo fue solo esto, solo nosotros, solo el calor y la presión y el reconocimiento imposible de un cuerpo que nunca había tocado y de alguna manera conocía,
Su boca conocía la mía. Esa era la parte aterradora. No el beso en sí, la familiaridad de él. La forma en que sus labios se movían contra los míos, como si lo hubieran hecho antes. Como si la memoria muscular estuviera operando por debajo de la amnesia, haciendo cosas que ninguno de los dos había autorizado. Se sentía como recordar. Y no tenía nada que recordar. No nos movimos. Ese era el problema. Porque retroceder lo haría real. Y quedarse significaba admitir que queríamos más. Mis manos todavía estaban sobre él. Las suyas todavía estaban sobre mí. Ninguno de los dos confiaba en sí mismo para ser el primero en soltar. Esto no debería sentirse así, dije. No, pues. Eso no impidió que ninguno de los dos lo quisiera de nuevo. Luego se echó hacia atrás, jadeando, las manos todavía en mi cintura, la frente contra la mía. Todo su cuerpo vibraba con el esfuerzo de detenerse. No debería haberlo hecho, empecé. No. Su voz estaba destrozada. No te disculpes por eso. Besé al rey Alfa. Besaste al hombre que no puede recordarte y se merecía cada segundo. Nos quedamos allí, frente con frente, respirando, sin movernos, el niño zumbando calor entre nosotros como un tercer latido. Pero no estaba resuelto. El beso no había resuelto nada. Si acaso lo había empeorado todo. Porque ahora sabía cómo se sentía su boca y quería más. Y no sabía si ese deseo era mío o un eco de alguien que solía ser. Y el no saber era un nuevo tipo de tortura. Si esto era real, ¿por qué se sentía como recordar algo que nunca elegí? Y si no lo era, ¿por qué se sentía imposible parar? Necesitamos pruebas, susurré. Lo sé. Y las necesitamos antes de que Nera haga su movimiento. Lo sé. De Bereux. Sí. Yo tampoco te recuerdo, pero mi cuerpo sí. Y eso me aterroriza. Se echó hacia atrás lo suficiente para mirarme. Sus ojos estaban destrozados. Todo el hierro se había ido. Todo el control hecho añicos. Y debajo un hombre que se estaba ahogando en la misma tormenta que yo. Bien, dijo. Usa el miedo. Te mantendrá alerta. Soltó, retrocedió, se reconstruyó en tiempo real, el rey Alfa resurgiendo como una armadura que se coloca pieza por pieza. Pero sus manos todavía temblaban. Lo vi. Él vio que lo vi. Mañana, dijo. Vuelvo al archivo. Encuentro el ritual completo. Y luego quemamos a quien quiera que haya hecho esto. Se fue. La puerta se cerró. Y me quedé en medio de la habitación con los dedos en los labios y el sabor de él todavía en mi lengua, y mi cuerpo todavía zumbando, y mi mente gritando que esto era peligroso. No el tipo de peligro político, el tipo en el que te pierdes en alguien y olvidas que estás al borde de un precipicio. Lo quería de vuelta. El beso, el contacto, a él. Lo quería de vuelta con tanta fuerza que dolía respirar. Y no sabía si eso era amor o magia o desesperación. Y la incertidumbre. No dormí. No pude. Mi lobo caminaba tan fuerte que podía sentirlo en mis articulaciones. Y cada vez que cerraba los ojos estaba de vuelta en esa habitación, con sus manos en mi cara, y su boca en la mía y la sensación de concéntrate. Regresé al archivo al amanecer. No a la colección pública. A la bóveda sellada debajo del templo, la que requería la llave de sangre del Alfa para abrir y en la que había entrado exactamente 2 veces en mi reinado. El sello de ruptura de vínculo tenía una entrada completa. 3 pergaminos. Los leí todos. El ritual requería sangre. De ambos sujetos, tomada sin conocimiento o consentimiento. Requería un ancla, un objeto físico vinculado a ambas esencias, oculto y mantenido para mantener el sello activo. Y requería un practicante con maestría en magia de vínculo a un nivel que, según los pergaminos, solo un rango del sacerdocio había alcanzado jamás. Alta sacerdotisa. El sello fue diseñado para circunstancias extremas, para romper vínculos que amenazaban la supervivencia de la manada, para borrar conexiones entre enemigos, para proteger la jerarquía cuando un vínculo violaba las leyes del linaje. Se había utilizado exactamente 4 veces en la historia registrada,
Cada vez el ritual fue sancionado por el Consejo en pleno. Ninguna sanción había sido emitida en mi reinado, lo que significaba que si Nera había realizado este ritual, lo había hecho en secreto, en violación de cada ley que había jurado defender contra su rey Alfa y una ciudadana de su territorio. Enrollé los pergaminos, me senté en la bóveda, dejé que el frío se asentara en mí. Encontrar el ancla, romper el sello, restaurar el vínculo. Sencillo, excepto que Nera era la ritualista más poderosa del territorio. Controlaba la guardia del templo, tenía la atención de la mitad del consejo, y ya había demostrado una disposición a destruir a cualquiera que amenazara la estructura de poder que mantenía. Me puse de pie, rodé los hombros, dejé que mi lobo se asentara en algo más duro y peligroso que la rabia. Paciencia, precisión, luego violencia. Los días después del beso fueron los más extraños de mi vida. Más extraños que despertar sin loba. Más extraños que el embarazo. Incluso más extraños que la revelación. Porque ahora lo sabía. O casi lo sabía. Tenía una forma para la verdad, aunque aún no podía ver sus bordes. Y ese medio conocimiento era peor que la ignorancia. La ignorancia era limpia. Esto era irregular. Caminé por los terrenos del complejo durante las horas que me permitían. Comía en mi habitación. Me sentaba con Vangeline mientras monitoreaba el crecimiento del niño. Acelerado, dijo. Inusual. La firma se hacía más fuerte cada día, como si la proximidad a Devereux estuviera alimentando algo que la distancia había dejado morir de hambre. No hablamos del beso, no directamente, pero vivía entre nosotros, en la forma en que se paraba un poco más cerca durante los exámenes, en la forma en que su mano se crispaba cuando pasaba a su lado en el pasillo, en la forma en que sus ojos me seguían por una habitación y luego apartaba la mirada medio segundo demasiado tarde, y en la forma en que mi cuerpo respondía. La atracción era peor ahora, más aguda, menos negable. Cada vez que entraba en una habitación, mi piel se erizaba, mi pulso cambiaba. El espacio vacío donde había estado mi loba dolía con un anhelo que no podía nombrar, no por la loba, sino por algo a lo que la loba una vez estuvo conectada. Él, dolía por él. A la sexta noche, me encontró en el pasillo, no fuera de mi habitación esta vez, cerca de la escalera este, donde había ido a tomar aire porque las paredes de mi habitación parecían contraerse. El complejo estaba oscuro. Las antorchas ardían bajas a esta hora, lo suficiente para crear sombras. Él subía las escaleras. Yo estaba en la cima. Nos encontramos en el rellano. Deberías estar en tu habitación, dijo. Tú deberías estar en la tuya. Nos quedamos allí, a 2 pies de distancia. La misma distancia que en el banco de la enfermería, pero diferente ahora porque no había ninguna Vangeline entre nosotros, ningún examen detrás del cual esconderse, ninguna razón oficial para la proximidad. Solo nosotros, en la oscuridad, con el sabor de un beso que no habíamos procesado aún viviendo en el silencio. He estado pensando, dije. ¿Sobre qué? Sobre el beso, sobre si fue real. Su cuerpo se tensó. Lo sentí más que lo vi. Un cambio en la presión a su alrededor. ¿Y? Y no lo sé. Todavía no lo sé, pero sigo. Me detuve, apreté los labios, lo intenté de nuevo. Sigo queriendo averiguarlo. No habló, pero se acercó. Un paso, cerrando la distancia a un pie. 6 pulgadas. Podía sentir su aliento, podía sentir el calor en mi frente. Mis manos colgaban a mis lados, sus manos colgaban a los suyos. Aurelia, mi nombre en su boca, bajo, áspero, como una advertencia y una invitación al mismo tiempo. Si nadie estuviera mirando, empezó. Entonces no te detengas, dije. Incliné la barbilla hacia arriba. Él inclinó la suya hacia abajo. La brecha entre nosotros se redujo a pulgadas, centímetros. Podía ver las motas individuales de hierro en sus ojos, la forma en que sus pupilas se habían dilatado, la forma en que sus labios se habían separado. Una puerta se cerró de golpe debajo de nosotros. Mi cuerpo se inclinó hacia adelante de todos modos, como si no entendiera por qué el mundo había interferido. La bota de un guardia en la piedra y una voz,
Uno de los centinelas nocturnos anunciando un cambio de guardia. Nos congelamos. Él retrocedió. Yo retrocedí. 2 pies de distancia, reinsertados entre nosotros, como un muro que se reconstruye. Exhaló con fuerza por la nariz. Buenas noches, Aurelia. Buenas noches. Él fue a la izquierda. Yo fui a la derecha. Apoyé la espalda contra la pared del pasillo y respiré. Y mis labios hormigueaban. Y todo mi cuerpo vibraba. Y ni siquiera nos habíamos besado. Ni siquiera nos habíamos tocado. Solo nos habíamos parado en la oscuridad y respirado el mismo aire. Y el casi iba a destruirme. Así es como la gente desaparece, pensé. No de una vez, lentamente en otra persona. Devereux. Volví a mis aposentos y le di un puñetazo a la pared. No metafóricamente, literalmente. Polvo de piedra y nudillos partidos, y la cruda y estúpida satisfacción de que algo físico doliera más que la cosa dentro de mí que no podía alcanzar. Mi lobo aullaba de nuevo. No la llamada del vínculo esta vez, algo peor. Pena. El equivalente animal de sostener algo precioso y que te lo arrebaten en el último segundo, una y otra vez, y no entender por qué. Me apoyé en la pared que acababa de romper y miré mi mano sangrante y pensé en la boca de Aurelia Sloane, a una pulgada de la mía, y en el hecho de que había querido cerrar esa pulgada más de lo que nunca había querido nada en mi vida. Más que el trono, más que la victoria, más que la fría satisfacción del control que había sido mi fundamento durante 29 años. Una pulgada y la bota de un guardia en la piedra. Flexioné la mano, vi la sangre filtrarse. Me estaba perdiendo. Esa era la verdad. Fuera lo que fuera esta mujer para mí, lo que hubiéramos sido, lo que nos hubieran robado, me estaba desmontando pieza por pieza. El Rey Alfa se construyó sobre la disciplina, sobre la distancia, sobre la capacidad de mantener la línea entre lo que quería y lo que hacía. Y ella había convertido esa línea en una sugerencia. Me vendé la mano, me senté en el borde de mi cama, miré la puerta. No recuerdo haberla amado. Entonces, ¿por qué perderla se siente familiar? 2 pasillos, eso es todo. 2 pasillos y 3 giros y una puerta que probablemente había dejado abierta de nuevo porque ahora hacía eso. La dejaba abierta como una invitación o un desafío. O una pregunta que quería que respondiera con mi cuerpo en lugar de mi boca. No fui, pero tampoco dormí. Y esa fue la noche en que me admití a mí mismo, solo, en la oscuridad, con sangre en los nudillos y mi lobo gimiendo en mi pecho, que lo que nos habían quitado no solo lo quería de vuelta por la verdad, por la justicia, por la manada. Lo quería de vuelta porque me estaba enamorando de una mujer de la que aparentemente ya me había enamorado una vez. Y la segunda vez era peor porque sabía exactamente lo que estaba perdiendo y no podía recordar lo que había tenido. A la 7ª noche, lo encontré en el pasillo fuera de mi habitación. No entrando, solo de pie allí, mano vendada, ojos agotados. Como si hubiera estado en camino a alguna parte y sus pies lo hubieran traído aquí, en su lugar. ¿Cuánto tiempo llevas parado aquí?, pregunté. No estaba. Estabas tú. Es mi pasillo. ¿Esa es la excusa que vas a usar? Miré su mano. ¿Qué pasó? Desacuerdo con la pared. ¿Quién ganó? Ninguno. Me miró. El hierro era más delgado esta noche, desgastado, estirado sobre algo que estaba creciendo demasiado para el contenedor. Sigo soñando, dijo, bajo, como una confesión. Cosas que no puedo ver claramente. Una voz que no puedo identificar. Una sensación de... Se detuvo. Su mandíbula se movió. Creo que el sello se está deteriorando. Creo que la proximidad lo está rompiendo. ¿Qué sueñas? Calor, una mano en la mía, alguien riendo, y luego nada, como si la imagen se retirara justo antes de resolverse. Sentí que se me apretaba la garganta, porque yo también había estado soñando. El mismo tipo de sueños, fragmentos, ecos, sentimientos sin rostros. Sueño con una habitación, dije en voz baja. Una habitación en la que nunca he estado. Un fuego.
Alguien diciendo mi nombre como si fuera la palabra más importante que conocen. Su respiración se entrecortó, casi imperceptible. Pero lo oí. Ninguno de los dos mencionó la escalera, el casi beso, la pulgada de aire entre nosotros que había sido más ruidosa que cualquier cosa que hubiéramos dicho. Pero estaba allí, en el espacio entre sus palabras y las mías, en la cuidadosa distancia que manteníamos. No lo suficientemente cerca para tocar, no lo suficientemente lejos para olvidar. Voy a encontrar el ancla, dijo. Voy a romper el sello. Y cuando lo haga, cuando recordemos, necesito que estés lista. ¿Lista para qué? Para lo que fuéramos, para lo que nos quitaron, porque podría ser más grande de lo que cualquiera de los dos está preparado para. Sostuve su mirada. Hierro y calor, control y las cosas que amenazaban con romperlo. Ya no estoy preparada, dije. No he estado preparada desde la mañana en que desperté sin mi loba. No estar preparada es mi estado natural. Así que, tráelo. Algo cruzó su rostro. No una sonrisa, pero lo más parecido a una que le había visto. Buenas noches, Aurelia. Buenas noches, Devereux. Se alejó, y yo me quedé en la puerta y lo vi irse y pensé, besé a ese hombre. Casi lo beso de nuevo. Y en algún lugar, enterrada bajo capas de memoria robada, hay una versión de mí que lo amó. Y voy a recuperarla. Vangeline encontró el ancla al amanecer. La sacó de un hueco bajo las losas de la cámara privada de Nera. Una piedra del tamaño de un puño, oscura como el carbón, pulsando con una luz que parecía enferma. Equivocada. Como el latido de un corazón que pertenecía a algo que debería haber dejado de vivir hace mucho tiempo. Se la llevó a Devereaux. Él me trajo la información. Se paró en mi puerta, porque por supuesto era mi puerta. Ahí era donde ocurrían todas nuestras conversaciones más importantes, en el umbral entre su mundo y la pequeña habitación que me habían dado para sobrevivir. La tenemos, dijo. El ancla, confirmó Vangeline. Lleva nuestra sangre. Lo miré. Él me miró, y ninguno de los dos dijo lo que ambos estábamos pensando, que al final del día podríamos recordarlo todo. Quiénes éramos, lo que teníamos, lo que se sentía amarse. O podríamos descubrir que el vínculo era más delgado de lo que el instinto sugería, que la conexión era química, no historia, que habíamos sido extraños después de todo. ¿Tienes miedo?, pregunté. No. Una pausa. Sí. ¿Cuál de los dos? Ambos, al mismo tiempo, lo cual no sabía que era posible hasta que te conocí. Casi sonreí, casi, pero el peso de lo que se avecinaba lo aplastó. Nera convocó una asamblea pública, dijo, antes de que pudiera moverme. Está forzando un juicio antes de que podamos presentar la evidencia. Entonces la presentaremos allí, frente a 500 lobos, frente al mundo si es necesario. Nos robó nuestras vidas, Devereux. Puede vernos recuperarlas en público. Me miró durante mucho tiempo y luego hizo algo inesperado. Extendió la mano y tocó la mía. Solo mi mano, dedos contra dedos, ligero, deliberado. El niño pulsó cálido. Mi respiración se entrecortó. Pase lo que pase en ese salón, dijo. Tú estás a mi lado, no detrás de mí, a mi lado. Enrosqué mis dedos alrededor de los suyos, sostuve. A mi lado, dije. Apretó una vez, soltó, y fuimos a la guerra. El gran salón, luz de antorcha y piedra, 500 lobos y cada onza de aire succionada de la habitación. Nera estaba en la plataforma de oradores con sus túnicas blanco plateado, irradiando autoridad como un glaciar irradia frío. Detrás de ella, 4 guardias del templo. A su lado, los artefactos rituales que usaba para ceremonias formales, braseros, cuencos, tela. Me llevaron al centro, no flanqueada esta vez, sola. La investigación ha llegado a su fin, anunció Nera. Su voz se escuchó sin esfuerzo. Era el tipo de voz diseñada para cámaras como esta. 12 días de examen, cada sanador, cada erudito, cada herramienta de diagnóstico a disposición del territorio, y los hallazgos son concluyentes. Hizo una pausa.
Dejó que el silencio se acumulara. No hay explicación, ni vínculo, ni padre, ni rastro. El niño en el cuerpo de esta mujer no tiene origen, ni firma, ni legitimidad espiritual. La multitud se movió. Lo sentí. El peso colectivo de 500 lobos decidiendo lo que yo era. La ley es clara, continuó Nera. Un individuo sin lobo que lleva un niño sin rastro representa... Detente. La voz de Devereaux cortó la cámara como una cuchilla a través de la tela. Dio un paso adelante desde la entrada lateral y no estaba solo. Evangeline estaba detrás de él, y en sus manos un pergamino. El rostro de Nera no cambió, pero algo detrás de sus ojos sí, un parpadeo, una fisura fina en la actuación. Rey Alfa, dijo suavemente. La asamblea ha sido convocada de acuerdo con... Sé para qué ha sido convocada y la estoy cancelando. No puedes anular. No estoy anulando. Estoy presentando evidencia. La cámara se quedó absolutamente quieta. Devereux caminó hacia el centro, hacia mí, se paró a mi lado, no frente a mí, a mi lado. Y esa elección, esa ubicación, dijo más de lo que cualquier discurso podría haber dicho. Hace 3 días, accedí a la bóveda sellada debajo del templo, dijo. Su voz era controlada y clara y afinada para llegar a cada rincón del salón. Encontré un registro completo de un ritual prohibido llamado el sello de ruptura de vínculo. Miré a Nera, observé la quietud en su rostro convertirse en algo más duro, algo quebradizo. Este ritual, continuó Devereux, está diseñado para romper un vínculo de apareamiento, borrar la memoria compartida de ambos sujetos y reemplazarla con continuidades fabricadas tan perfectas que ninguno de los sujetos puede detectar la alteración. Requiere sangre de ambas partes, un objeto de anclaje y un practicante del más alto rango. Miró directamente a Nera. El más alto rango, el rango que ostenta una sola persona en este territorio. La multitud estalló. Voces, conmoción, indignación. El consejo estaba de pie. Nera levantó la mano. La multitud se calmó, pero el silencio ahora era diferente, cargado, peligroso, frágil. Estas son acusaciones graves, dijo. Su voz todavía era controlada, todavía musical, pero la melodía había cambiado de tono. Y se basan en un pergamino, una teoría, y el lobo de un alfa actuando de forma extraña. Se basan en el hecho de que mi hijo responde al tacto de Devereux. Mi voz saliendo de mí antes de que pudiera detenerla, fuerte y clara y temblando con algo que no era miedo. El niño lo reconoce. Los sanadores lo han confirmado. El vínculo puede haber sido cortado, pero el niño nos lleva a ambos. Lo que sea que nos hiciste, no pudiste borrar lo que está creciendo dentro de mí. Di un paso adelante hacia Nera, y sentí al niño surgir. Calor, intensidad, propósito. Me quitaste a mi loba, dije. Me quitaste mis recuerdos. Me lo quitaste a él y a mí de él, y reescribiste nuestras vidas como si fuéramos borradores que podías editar. Nera me miró, y la máscara se resquebrajó, no del todo. Era demasiado controlada para eso, pero lo suficiente. No sabes lo que dices, dijo suavemente. Eres una chica confundida y sin loba que... Tócala. La voz de Devereux, baja, dirigida a mí, extendió su mano. Entendí de inmediato, sin explicación. Tomé su mano y el niño detonó. No violencia, no dolor. Luz, calor. Un pulso de reconocimiento tan poderoso que fue visible. Una ola de energía dorada que irradió hacia afuera desde mi cuerpo, desde el lugar donde vivía el niño, y barrió el salón como una onda de choque. La gente tropezó. Las antorchas parpadearon. Los artefactos rituales de Nera, los braseros, los cuencos, se agrietaron, se hicieron añicos. Y lo sentí. Por primera vez desde que desperté sin loba, la sentí. Mi loba, débil, distante, enterrada bajo capas de falso silencio, pero allí, viva, extendiéndose. Ahí, dijo Devereux. Su voz era áspera, su mano agarraba la mía con tanta fuerza que casi dolía. Cada lobo en esta habitación sintió eso. Cada uno. Se volvió hacia Nera. Sus ojos habían cambiado, ya no eran de hierro. Fuego.
Esa fue una respuesta de vínculo. Y la única forma en que es posible es si el vínculo existió, si el vínculo fue roto, si tú hiciste esto. Nera estaba en la plataforma, sola ahora. Sus guardias se habían apartado, ya fuera por elección o por instinto. No tienes pruebas, dijo. Pero la música se había ido de su voz, plana, mecánica. No necesito pruebas, dijo Devereaux. Necesito un ancla. Se volvió hacia Evangeline, asintió, y Evangeline levantó la piedra. Pequeña, oscura, pulsando con esa débil luz enfermiza. Sacada de debajo del suelo de la cámara privada de Nera. La encontramos, dijo Evangeline simplemente. El rostro de Nera se puso blanco, el blanco de algo que se derrumba. No lo entiendes, dijo, y su voz había cambiado de nuevo, más dura, desesperada. El niño. Ese niño no es lo que crees que es. Un vínculo entre un rey alfa y una don nadie. ¿Sabes lo que eso le hace al linaje, a la jerarquía, a todo lo que hemos pasado siglos protegiendo? El vínculo era una aberración, una corrupción. Hice lo que era necesario para preservar tu poder, dijo Devereaux, para preservar una estructura que te pone en su centro. No protegiste a la manada, te protegiste a ti misma. Deténganla, les dijo a los guardias. Y lo hicieron. La cámara estaba quieta. 500 lobos conteniendo la respiración. Devereaux se volvió hacia mí, su mano todavía en la mía. Ahora, dijo, lo rompemos. El espacio ritual fue despejado en una hora. Evangeline dirigió la preparación. La piedra de anclaje se colocó sobre una superficie plana. Velas, sal, nada elaborado. El ritual para romper un sello era más simple que el de crearlo, porque la destrucción siempre es más fácil que la construcción, pero requería una cosa que la creación no tenía: consentimiento. Ambos sujetos, ambas sangres, ambas elecciones, dadas libremente. Me paré a un lado del ancla. Aurelia se paró al otro. El gran salón estaba vacío ahora. Solo nosotros, Evangeline y 2 guardias de confianza en la puerta. Cuando combinemos nuestra sangre sobre el ancla, dijo Evangeline, el sello se romperá. Los recuerdos volverán. Pero quiero ser honesta con ambos. No sé cómo se sentirá eso. El sello ha estado activo durante semanas. Los recuerdos volverán todos a la vez. Puede ser abrumador. ¿Dolerá?, preguntó Aurelia. No lo sé. Aurelia asintió. Miró el ancla. Me miró. Estoy lista, dijo. Y le creí, porque había visto a esta mujer enfrentar cada cosa imposible que le habían arrojado sin pestañear. Y supe con una certeza que precedía a la memoria que enfrentaría esto de la misma manera. Saqué mi espada, me corté la palma. Vi la sangre brotar, oscura, rica, llevando todo lo que era y todo lo que me habían quitado. Aurelia tomó la espada. No dudó, se cortó su propia palma y no se inmutó. Sostuvimos nuestras manos sobre la piedra de anclaje. Juntos, dijo Evangeline. Juntamos nuestras palmas, mi sangre en la suya en la mía, y dejamos que el flujo combinado cayera sobre la piedra. El ancla gritó, un desgarro, un estallido, como si cada puerta cerrada en mi mente fuera volada de sus bisagras simultáneamente. Y entonces llegaron los recuerdos. Un claro en el bosque. Otoño, no tierra de manada, no del todo. Una zona gris en el borde de los mapas del territorio. Demasiado lejos para patrullas casuales, demasiado insignificante para una supervisión constante. El tipo de lugar por el que la gente pasaba no se quedaba, a menos que tuvieran una razón. Si alguien me veía allí, no hacía preguntas. Las patrullas alfa no requerían explicación, y nadie era lo suficientemente estúpido como para seguirlas. Estaba rastreando una perturbación en la frontera solo, estúpido, arrogante, el tipo de misión en solitario que tomaba cuando estaba demasiado inquieto para delegar. Ella estaba allí, no por mí, porque recolectaba hierbas en la zona fronteriza, una de las pocas libertades otorgadas a un trabajador del tercer anillo. Ella levantó la vista. Yo bajé la mirada, y mi lobo se quedó absolutamente quieto. Llegó en oleadas. La primera conversación,
su lengua afilada, su negativa a ser intimidada, la forma en que discutía con un rey alfa sobre las propiedades medicinales de una raíz, como si la jerarquía fuera una sugerencia que había declinado cortésmente. La segunda reunión, no accidental, la tercera, la cuarta, secreta, deliberada, peligrosa. Pensamos que éramos cuidadosos, no lo éramos. Estábamos siendo permitidos, observados, medidos, y cuando se convirtió en un problema, fue cuando ella actuó. La primera vez que toqué su rostro, suciedad en su mejilla, mi pulgar limpiándola, su voz deteniéndose a mitad de la frase, sus ojos abriéndose de par en par. La primera vez que me miró sin armadura, el vínculo formándose. No del tipo instantáneo, no del tipo de cuento de hadas, sino del tipo lento, gradual, inevitable. El tipo que se construyó molécula por molécula hasta que una mañana desperté y lo primero que pensé fue su nombre. La noche que se lo dije. La noche que me dijo que llevaba a nuestro hijo. El miedo y la alegría y el peso imposible de lo que significaba. Un rey alfa vinculado a una mujer del tercer anillo. Y luego, nada. Un vacío. Un borde afilado. El último recuerdo, el rostro de Nera cerca, sus manos en mis sienes, el olor a hierro y humo y algo acre. Su voz diciendo palabras que no podía entender. Y luego despertar en mi estudio. Sin memoria de Aurelia Sloane. Volví al presente jadeando, de rodillas. La piedra de anclaje estaba oscura, muerta, partida por la mitad. Aurelia estaba en el suelo frente a mí, temblando. Lágrimas corrían por su rostro, pero sus ojos estaban abiertos y eran diferentes. Su loba estaba allí. Podía verlo en el destello ámbar detrás de sus pupilas, en la forma en que su cuerpo se sostenía, en el bajo sonido que salía de su pecho. Su loba había vuelto, delgada, débil, pero presente. Y el vínculo era un incendio forestal. Me golpeó como un muro de calor. No restaurado, renacido, crudo y más intenso de lo que los recuerdos sugerían, porque la ausencia lo había agudizado, porque la pérdida le había dado bordes, porque nos habíamos encontrado 2 veces, y la segunda vez ardía más que la primera. Devereux, su voz rota y entera al mismo tiempo. Recuerdo, dije, recuerdo todo. Los recuerdos se asentaron durante los siguientes 3 días como la nieve que llena las huellas. No de una vez, sino en capas, en momentos que me golpeaban en medio de hacer algo ordinario. Lavarme la cara, atarme las botas, alcanzar una taza, y de repente estaba en otro lugar. El claro, la frontera, sus manos, su voz, la forma en que decía mi nombre como si fuera la única palabra en un idioma que había inventado solo para mí. Recordé la primera vez que se rió de algo que dije, una risa real, no el sonido político controlado que usaba en el consejo, sino una real, sorprendida, baja y cálida. Recordé pensar, así es como suenas cuando nadie está mirando. Recordé la noche en que le conté sobre el niño, su rostro, la forma en que le temblaban las manos, la forma en que me atrajo hacia él y se aferró como si yo fuera la única cosa sólida en un mundo que acababa de moverse bajo sus pies. Recordé la mañana en que planeamos decírselo al consejo, la mañana que nunca llegó, porque Nera la había tomado. Nos había tomado toda la trayectoria de nuestras vidas y la había doblado en la nada. Mi loba se estaba curando, lentamente. Estaba débil, delgada y vacilante, como un animal recuperándose de una larga enfermedad. Aún no podía mantener una transformación, pero estaba presente. Presionaba contra el interior de mis costillas y zumbaba. Y el sonido de ella era el sonido de volver a casa. El vínculo era diferente. El vínculo era un cable con corriente, no doloroso, pero constante, intenso. Podía sentir a Devereaux al otro lado del complejo como se siente el sol a través de las nubes. Una presión, un calor, una atracción gravitacional. Cuando estaba cerca, mi pulso cambiaba. Cuando estaba lejos, algo en mi pecho se inclinaba hacia él. Al segundo día después de la restauración, nos sentamos en su estudio, sin hablar, sin tocarnos,
solo existiendo en la misma habitación mientras los recuerdos continuaban aflorando. Era extraño tener los recuerdos ahora, porque tenía dos versiones de los últimos 12 días. La versión que había vivido, donde él era un extraño, y la versión debajo, donde él era todo. Y las dos versiones se superponían constantemente, creando una especie de doble exposición emocional que no sabía cómo navegar. Lo miré. Estaba leyendo algo, o fingiendo. Sus ojos no se movían. Es extraño, dije. Recordar. Levantó la vista. ¿Cómo? Porque ahora sé que cuando viniste al pueblo, tu lobo me reconoció, y no entendiste por qué, y luchaste contra ello. Yo luché contra ello. Y sé que cuando sostuve tu mirada, cuando no debería haber podido, fue porque alguna parte de mí todavía estaba conectada a ti, a través del niño, a través de lo que el sello no pudo alcanzar. Dejó el papel. ¿Y eso cambia las cosas? Lo cambia todo, porque el primer beso, en mi habitación después de que me contaras sobre el sello, eso no fue química de vínculo, no fue magia residual, fui yo eligiéndote sin los recuerdos. Se quedó quieto. Te elegí sin conocerte, dije. Eso significa algo, Devereux. Significa que el vínculo no es la razón, el vínculo es la consecuencia. Se levantó, lentamente, cruzó la habitación como siempre hacía cuando algo era demasiado grande para las palabras, deliberadamente, como si cada paso fuera una frase que elegía no decir. Se detuvo frente a mí, cerca, pero sin tocar. Aurelia. Sí, necesito que sepas algo. ¿Qué? La noche en la escalera, cuando casi... Se detuvo, tragó saliva. Volví a mi habitación y le di un puñetazo a una pared. Lo sé, vi la venda. Porque quería esa pulgada más de lo que quería aire, y no sabía si era el vínculo o yo, y ahora sé que era yo. Sentí que me ardían los ojos. Yo también era yo. Extendió la mano, tocó la mía, lo dejé. Nos quedamos allí, tomados de la mano en su estudio, sin besarnos, sin apresurarnos, solo aferrándonos a algo que habíamos perdido y perdido y encontrado de nuevo. Y eligiendo, esta vez con pleno conocimiento, con plena memoria, con pleno consentimiento, conservarlo. El Consejo quería una declaración de vínculo formal, pública, ceremonial, políticamente necesaria para estabilizar el territorio después de la agitación. No quiero que sea político, dijo Devereux. Estábamos en nuestra habitación ahora, no una celda, no un cuarto de invitados, nuestro. Se paró cerca de la ventana. Yo me senté en la cama. ¿Qué quieres que sea? Cruzó la habitación, lento, deliberado. Se detuvo frente a mí, lo suficientemente cerca para tocar, pero sin tocar, flotando en ese espacio entre la intención y la acción que nos había definido desde el primer día. Quiero que sea real, dijo. Quiero pararme frente a cada lobo en este territorio y decir, esta mujer es mía. No porque el vínculo lo exija, no porque el linaje lo requiera, porque la elegí antes de que nadie me dijera que podía. Y alguien robó esa elección y la estoy recuperando. Se me cerró la garganta. Me ardían los ojos. Mi loba presionó contra mis costillas e hizo un sonido que era demasiado crudo para ser otra cosa que amor. Entonces haz eso, susurré. Exactamente eso. No yo, sino el momento. Sus dedos rozaron mi mandíbula, trazaron su línea, se asentaron bajo mi barbilla. Recuerdo la primera vez que toqué tu rostro, dijo, en el claro. Estabas discutiendo conmigo sobre las dosis de acónito, y tenía suciedad en la mejilla y extendí la mano y la limpié, y dejaste de hablar. La primera vez que dejaste de hablar. Me reí, un sonido húmedo y quebrado. Recuerdo. Voy a besarte ahora, dijo, y voy a recordarlo esta vez. Se inclinó, lento. Su frente tocó la mía primero, y sentí el pulso del vínculo entre nosotros, firme y cálido, como un tercer latido. Luego su nariz contra la mía, luego su boca, y el beso no se pareció en nada al primero. Recordaba esto, no claramente,
pero lo suficiente como para saber que no era nuevo, solo robado. El primer beso había sido una colisión, una emergencia, cuerpos actuando sobre información que la mente no había procesado. Este beso fue una elección, lenta, deliberada y devastadora. Su boca se movió contra la mía como si estuviera memorizando su forma. De la misma manera que el primer beso se sintió como recordar, este se sintió como llegar. Sus manos ahuecaron mi rostro, ambas manos suaves y firmes, sosteniéndome como si yo fuera la respuesta a una pregunta que había estado haciendo en la oscuridad durante semanas. Y debajo del beso, sucedió algo que no esperaba. Los recuerdos se superpusieron. El claro, su pulgar en mi mejilla, la frontera, su mano en la mía. La noche que me dijo que me amaba en la oscuridad, en un susurro, como si fuera un secreto que el mundo no merecía escuchar. Todo ello, superpuesto bajo el presente, de modo que besarlo ahora se sentía como besarlo entonces y cada vez intermedia, un único y continuo acto de elección que el sello había interrumpido pero no destruido. Le devolví el beso, plenamente, no desesperadamente esta vez, completamente, con todo lo que tenía, con la loba zumbando en mi pecho y el niño zumbando en mi vientre, y el vínculo zumbando entre nosotros como un acorde tocado en un instrumento que había estado en silencio demasiado tiempo. Cuando nos separamos, sus ojos estaban húmedos. Nunca había visto eso antes, ni en los recuerdos, ni en el presente. Devereux Vortos, con los ojos húmedos, mirándome como si yo fuera el mundo entero. No voy a dejar que nada vuelva a quitarme esto, dijo. Ni un ritual, ni una sacerdotisa, ni el consejo, ni las leyes de linaje, nada. Lo sé. Lo digo en serio, Aurelia. Sé que lo dices en serio. Por eso no tengo miedo. Presionó sus labios en mi frente, los mantuvo allí, y cerré los ojos y sentí el pulso del vínculo entre nosotros. Vivo, crudo, imperfecto, y tan fuerte que ninguna magia en el mundo podría jamás. La declaración formal se llevó a cabo al atardecer 3 días después. El gran salón, 500 lobos, la misma cámara donde Nera había intentado condenar a la mujer que ahora estaba a mi lado con la barbilla en alto y su loba ardiendo detrás de sus ojos como una señal de fuego. Aurelia Sloane es mi compañera vinculada, dije, sin ceremonia, sin preámbulo. Lo ha sido desde antes de que muchos de ustedes supieran su nombre. Se cometió un crimen contra nosotros, contra nuestro vínculo, nuestros recuerdos, nuestro hijo. Ese crimen ha sido respondido. El perpetrador enfrentará todo el peso de la ley territorial. Miré a Ana Aurelia. Ella me miró. No estoy pidiendo su aprobación, le dije a la multitud. No estoy solicitando su bendición. Les estoy diciendo lo que es. Y lo que es que esta mujer que sobrevivió a que le arrancaran su loba, que sobrevivió a un embarazo imposible, sin explicación y sin aliados, que se paró en este salón y enfrentó la condena sin pestañear. Esta mujer es la persona más fuerte de este territorio y es mía y yo soy suyo. Y la próxima persona que la llame abominación me responderá a mí personalmente. Silencio, del tipo pesado y cargado. Luego Evangeline comenzó a aplaudir, lento, deliberado. Una vieja sanadora con manos manchadas de milenrama marcando un ritmo. Otros se unieron. No todos, no de inmediato, pero suficientes. Suficientes para que el sonido creciera y llenara la cámara, y sentí la mano de Aurelia encontrar la mía y aferrarse. No todos aceptarían esto. No todos lo entenderían. Los puristas del linaje se resistirían. Los tradicionalistas del consejo presionarían. El camino por delante era largo y accidentado, pero Aurelia estaba a mi lado. Nuestro hijo estaba creciendo. Nuestro vínculo estaba restaurado. Y había aprendido algo en las últimas 2 semanas que ninguna cantidad de poder o estrategia me había enseñado jamás. No sabes lo que tienes hasta que alguien lo borra. Y no sabes quién eres hasta que luchas por recuperarlo. Me senté en la ventana de nuestra habitación y presioné mi mano contra mi estómago. El niño estaba tranquilo, cálido, presente. Ya no buscaba,
Ya no alcanzaba, asentado de la manera en que te asientas cuando finalmente encuentras el lugar al que perteneces. Mi loba se acurrucó dentro de mí como una llama en una linterna, todavía recuperándose, todavía delgada, pero feroz. Había sobrevivido a la aniquilación y había vuelto. Y había un desafío en su presencia ahora que no había estado antes. Una negativa a ser disminuida que se sentía menos como restauración y más como renacimiento. Devereux se sentó a mi lado, cerca, su hombro contra el mío, su mano descansando en su rodilla, pero su dedo meñique tocando mi muslo, el punto de contacto más pequeño posible y el más deliberado. No hablamos, no lo necesitábamos. El vínculo zumbaba entre nosotros, firme, profundo, permanente, no la cosa frágil que debió haber sido cuando se formó por primera vez en ese claro, algo más duro ahora, templado, forjado en el fuego de su propia destrucción y reensamblado con pleno conocimiento de lo que costaba perder. Pensé en Nera, en lo que había dicho, que nuestro vínculo era una aberración, una corrupción, y pensé, bien, porque si la jerarquía no podía sobrevivir a un vínculo como el nuestro, entonces la jerarquía merecía caer. Y si el mundo no estaba listo para el niño que crecía dentro de mí, un niño nacido de un vínculo que había sido roto y robado y reescrito, y aún así sobrevivió, entonces el mundo tenía que prepararse. Porque estábamos aquí y recordábamos. Y nada, ningún ritual, ninguna sacerdotisa, ninguna ley, ningún miedo iba a hacernos olvidar de nuevo. Me apoyé en el hombro de Devereux. Él se apoyó en mí. Intentaron borrarnos y por un tiempo lo lograron. Pero algunas cosas no desaparecen. Esperan, arden y cuando vuelven, no vuelven más débiles. Lo primero que noté fue lo silencioso que estaba. No del tipo hueco que sigue a la pérdida o la ausencia, sino algo más pleno, algo que se asentaba en los espacios entre respiraciones y se quedaba allí como si siempre hubiera pertenecido. Y me senté junto a la ventana con la niña en mis brazos, su peso pequeño y constante, y de alguna manera absoluto, como si el mundo se hubiera reajustado a su alrededor sin pedir permiso. Y el calor de ella se filtraba a través de la delgada tela entre nosotros, de una manera que no se sentía frágil ni nueva, sino controlada, anclada, más fuerte de lo que algo tan recién nacido debería ser. Presioné mis labios en su frente, sintiendo ese calor pulsar suavemente contra mi piel, mientras ella hacía un sonido silencioso que no era del todo un llanto ni del todo un aliento, sino algo intermedio, algo consciente. Y debajo de eso, mi loba se agitó sin vacilación ni confusión, no el eco fracturado con el que había vivido antes, sino entera, firme, reconociendo a la niña sin dudarlo, no como algo desconocido, sino como algo que siempre había sido parte de nosotros y simplemente se había tomado su tiempo para llegar. Oí los pasos antes de girarme, aunque no lo necesitaba, porque el vínculo cambió de esa manera silenciosa y familiar que se había vuelto tan constante como respirar. Y Devereux se detuvo lo suficientemente cerca detrás de mí como para sentir su calor antes de que su mano se extendiera, no hacia la niña, sino hacia mí, sus dedos rozando ligeramente mi hombro, como si confirmara que todavía estaba allí, todavía real, todavía algo que no había desaparecido de nuevo. Pensé que estarías dormida, dijo en voz baja, y le dije que lo había estado, pero ya no. Y el silencio que siguió no estaba vacío, sino cargado de todo lo que no necesitábamos decir, de todo lo que ya se había roto y reconstruido entre nosotros. Y cuando me giré lo suficiente para que él la viera, le dije que se acercara, observando la vacilación que cruzó su rostro, breve, pero real, del tipo que no pertenecía al hombre que había ido a la guerra sin dudarlo, pero sí a alguien que entendía exactamente lo que significaba perder algo y no estaba dispuesto a arriesgarse de nuevo. Se movió con cuidado, más lento de lo que nunca lo había visto moverse, como si el espacio entre nosotros pudiera cambiar si no era deliberado al cruzarlo. Y cuando ajusté a la niña en mis brazos para hacerle sitio, se sentó a mi lado sin tocarla al principio, solo mirando, y observé el cambio ocurrir en él en incrementos silenciosos.
el control aflojándose, la distancia dando paso a algo más humano, algo que no necesitaba ser ocultado. «Se parece a ti», dijo, y le dije que no, y él insistió en que sí con la misma certeza tranquila que lo había definido desde el principio. Y solté un suave aliento que podría haber sido una risa, mientras él exhalaba algo que se sentía más cercano al alivio que a cualquier otra cosa. Y cuando preguntó si podía, le dije que sí antes de que terminara la pregunta, porque no había ninguna parte de mí que quisiera negárselo más. Sus manos subieron lentamente, deteniéndose lo suficiente para ajustarse, para medir, para asegurarse de que no haría daño. Y luego me la quitó con un cuidado que se sintió deliberado, de una manera que decía que sabía exactamente cuánto daño era capaz de hacer y había elegido, muy claramente, no usar nada de eso aquí. Y en el momento en que ella se acomodó contra él, el calor cambió de nuevo. No agudo ni abrumador como antes, sino constante y controlado. Algo que no surgía ni exigía, sino que simplemente existía entre ellos. Y lo sentía sentarse en el vínculo como reconocimiento en lugar de búsqueda. «Eso es nuevo», dijo en voz baja. Y le dije que ya no estaba buscando, y él entendió de inmediato por qué no lo necesitaba, porque lo que fuera que se había fracturado antes, finalmente había encontrado su lugar de nuevo sin resistencia. La miró a ella y luego a mí, y algo pasó entre nosotros que no se sintió como sorpresa ni siquiera alivio, sino algo más profundo, algo que se sentía terminado de una manera que no borraba lo que había sucedido, sino que lo convertía en parte de algo que no podía deshacerse. Y cuando dijo que la habíamos recuperado, le dije que nunca la perdimos, aunque ambos sabíamos lo cerca que había estado, lo fácil que podría haber sido de otra manera. Me apoyé en él entonces, y esta vez no hubo vacilación en la forma en que se movió para encontrarme, su hombro acomodándose contra el mío como si siempre hubiera pertenecido allí, como si nunca hubiera habido un espacio entre nosotros que necesitara ser cerrado. Y la niña descansaba entre nosotros, cálida y constante y real, de una manera que ya no se sentía frágil. «Sabes que todavía están mirando», dijo, y le dije que lo sabía, porque esa verdad no había cambiado, porque el mundo fuera de esta habitación no se había ablandado ni olvidado lo que éramos. Y cuando agregó que esto no terminaba nada, le dije que también lo sabía, porque lo que viniera después no iba a ser más fácil solo porque habíamos sobrevivido a lo que vino antes. Pero cuando dije que no me importaba, no era desafío ni rebelión, era simplemente la verdad más clara que tenía. Y él me miró de esa manera que despojaba todo lo demás, no como un rey o un lobo, sino como alguien que entendía exactamente lo que significaba perder algo y ya había decidido que no permitiría que sucediera de nuevo. Y cuando dijo, bien, llevaba una certeza que no necesitaba ser elevada ni enfatizada para ser entendida. El vínculo se asentó entre nosotros, no agudo ni abrumador, sino constante, algo que no exigía la atención porque ya no necesitaba demostrarse. Y fuera de la ventana, la luna se elevó llena y brillante sobre la cresta, observando de la misma manera que siempre lo había hecho, pero ya no se sentía como algo esperando para llevarse. Miré a la niña y luego a él, a lo que se había roto y reescrito, y de alguna manera todavía permanecía. Y cuando dije que intentaron llevarse todo, él estuvo de acuerdo porque ambos sabíamos lo cerca que habían estado, lo completo que casi había sido. Pero negué con la cabeza, ajustándola ligeramente en mis brazos mientras su calor se asentaba más profundamente contra mí. Y cuando preguntó qué se perdieron, encontré su mirada sin vacilación, sin distancia, sin nada que quedara entre nosotros que necesitara ser cuestionado. Y le dije que éramos nosotros, porque esa era la única verdad que importaba ya. Su mano cubrió la mía entonces, firme y segura, y esta vez no había nada en ella que se sintiera incierto o inacabado. Nada que se sintiera como si pudiera ser arrebatado de nuevo. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, el silencio no se sintió como algo temporal, se sintió como algo que nos habíamos ganado. Si esto se quedó contigo, aunque sea un poco, por favor dale a me gusta, suscríbete y dime en la sección de comentarios qué parte de esta historia se quedó más contigo.
Hay más historias como esta esperando.